Buenos días. Hoy tenemos placer de estar con uno de los arquitectos más reconocidos en la Costa del Sol, Ismael Mérida. ¿Por qué decidiste ser arquitecto? No sé, ¿Te sientes orgulloso de lo que eres a nivel profesional? no va mal esto. ¿Qué significa la palabra fracaso para ti, Ismael? Es que fíjate cómo suena además fonéticamente, fracaso. Sin fracaso no estaría donde estoy. ¿Qué es la felicidad para ti? Pues mira, yo ahora estoy muy bien. Y yo he nacido para disfrutar de la vida. ¿Qué importancia tiene el amor en tu vida? Ahora en este año yo me he casado. ¿Alguna vez perdiste la paciencia? Cienes y cienes de veces, muchas veces. ¿Qué consideras un lujo en esta vida? El tiempo. Es muy sexy hacer las cosas a tu manera. Y eso, para mí, no tiene precio. Buenos días, Ismael. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo, por compartir este momento con nosotros y espero que disfrutes. Bueno, yo la verdad es que tengo ganas. Cuéntanos, Ismael, ¿por qué decidiste ser arquitecto? Bueno, no es una vocación que en mi caso venga desde pequeño ni ninguna razón. Fue más bien algo casual. En mi época había que elegir en el último año de instituto entre letras y ciencias. Yo era más de letras y como las ciencias se me daban un pelín peor, pues me metí en ciencias. Y de ahí pues terminé en arquitectura porque creo que era la única carrera que veía que podría ser yo también, ¿no? Que no era solamente por ser rebelde y hacer lo contrario a las letras, sino que había una parte de humanidades, había una parte de arte. Y fíjate, algo que fue casual, que fue una decisión así, hoy día es el eje de mi vida, ¿no? La verdad es que estoy muy contento. ¿Qué fue que te propusiste y que has conseguido hasta ahora? Pues mira, no imaginaba que podía llegar donde estoy. Y lo que sí quería era que estuviera donde estuviera, disfrutara mucho de cómo lo hacía. De cómo hacía esos proyectos, de cómo disfrutaba de ganar un concurso. Eso lo he conseguido. Independientemente de que haya conseguido hacer mejores o peores proyectos, he conseguido disfrutarlo todo lo que he podido, incluso en los momentos malos también, sacarle partido. Y eso sí me lo propuse. ¿Te sientes orgulloso actualmente de lo que eres a nivel profesional? Bueno, no sé si la palabra es orgulloso. Estoy contento. Creo que todavía no he llegado a donde tenía que llegar. Creo que me queda recorrido. Para eso estoy un chaval. 50 años, soy un chaval todavía en la arquitectura. Así que, bueno, creo que voy por buen camino, pero hay muchas cosas que todavía tengo que mejorar. Y no va mal esto. ¿Qué decisiones tomaste en el inicio de tu trayectoria que han sido más significativas para desarrollar tu proyecto profesional? En el inicio de mi carrera, pues yo creo que quizás el montar un estudio de arquitectura solo. Normalmente esto es una profesión donde el trabajo en equipo, donde hay diferentes compañeros, hay diferentes opiniones, hay unas sinergias que son muy interesantes. Y sobre todo porque cuando sales de una carrera como esta, que es tan extensa, no sabes un poco de todo, pero no sabes hacer nada bien. Y estar solo, al principio, pues te da muchas carencias, pero te enseña a no tener miedo. Te enseña, pues no sé, con mis primeros clientes, que en el despacho no había nada, por ejemplo, y había solo una mesa de dibujo y una estantería, pues te enseña a hacer creer que tienes más y a quedar con el cliente en la cafetería para que él no se moleste porque no puede ver lo que hay arriba. Pero tú entras con mucha seguridad y el estar solo, el montar una firma por tu cuenta, te hace resolver los problemas tú. Al principio estás más solo, pero luego te da coraje y te quita el miedo. Yo creo que eso fue fundamental, para luego no tener miedo en toda la carrera, ¿no? ¿Al día de hoy tienes algún miedo? Miedos, claro. Además, yo creo que tener miedos es natural, ¿no? Claro. Todos tenemos miedos. Lo difícil es identificarlos. Y también es como te lo digan, porque a veces te lo dicen de una manera que te molesta. Pero bueno, luego yo creo que todos tenemos nuestros puntos débiles. Y sí, quizá con mi profesión hay algunas debilidades, algunos miedos, como puede ser pues, el ego, ¿no? Domar ese ego es complicado. Porque por más natural que seas, al final estás dirigiendo un proyecto, creando, y, ostras, crear es muy sexy, ¿no? Crear pone mucho, crear es algo que te hace pensar que eres un poco el dios del universo, y yo creo que eso es lo más difícil, controlar ese ego, controlar esa arrogancia. Creo que es un miedo que todavía tengo.
¿Recuerdas tu primer proyecto? Sí, claro, recuerdo mi primer proyecto que fue... Bueno, era una simple piscina, era una piscina... Bueno, lo que te decía antes, que sales de una carrera con muchos conocimientos, con mucha ambición, pero una simple piscina yo tenía enormes lagunas técnicas para poder realizarla. Y recuerdo que intentamos hacer una piscina diferente, replantear todo de nuevo. Claro que sí, lo recuerdo. Fue una piscina muy moderna para una obra de hace 25 años ya, claro. Muy bien. Ay, de hecho, me acuerdo de una cosa, de esa piscina. ¿Qué? Fue tan divertida que al final el cliente me puso una placa en la piscina en la que decía que, ¿cómo era? Que todo esto había sido diseñado en una tarde de ron, porque nos tomamos unos roncitos allí, y una tarde de ron y de cigarros o algo así. Y, bueno, y luego el nombre, ¿no?, del arquitecto. Y eso me hizo muy, ¿sabes? Te ilusiona. Claro. Entonces, hablando de los proyectos, como te pregunté antes, hasta el día de hoy, ¿cuántos proyectos tienes realizados? Proyectos realizados e ilusiones, muchos. En el estudio creo que vamos por el expediente 900 y pico. Pero eso no son obras. Sí. Quizá uno de los grandes problemas de esta profesión es que tienes que lidiar con mucha frustración. Tú haces un proyecto, pones mucha ilusión y luego hay 1000 razones por las que no se ejecuta. A lo mejor de obras realizadas hay unas 700 o 600, ¿no? Que, bueno, no está mal. ¿Qué es lo que consideras más difícil en tu trabajo? Más difícil en mi trabajo, lidiar con el cliente. ¿Cuál es la respuesta prototípica? Lidiar con el tal, conseguir al cliente, la idea. Quizás todo, el equilibrio. O sea, mantener un equilibrio entre una atención a tu cliente, a lo que demanda y a tus propias respuestas. A tener un perfil técnico, porque al final no nos olvidemos que todo tiene que tener una respuesta técnica, tiene que haber un presupuesto al que hay que ser fiel. Hay que cumplir con una parte política, que son los organismos con los que nos dan las licencias, y bueno, y además tienes que ser un poco comercial también, porque si no al final nadie te va a encargar un proyecto. Entonces, llegar a ese equilibrio y conseguir que el producto sea algo de lo que te encuentres al final contento, es lo más difícil, porque tienes que tomar muchas decisiones cada día. A veces cedes tú, otras veces aprietas para que el constructor dé algo más. Y claro, sin que la gente llegue a una situación de límite y de nervios. Yeah. O sea, tú tienes que conseguir que todo vaya bien, como cuando hacemos esta casa. Pues a lo mejor yo quiero que este vuelo que hay aquí, pues que sea maravilloso y que vuele 5 metros. Pero a lo mejor para eso hay que forzar tanto la situación que no vale la pena. Entonces, llegar a ese equilibrio creo que es la clave de un buen arquitecto. ¿Hay algo que no te gusta en tu trabajo? No me gusta la parte burocrática, no llevo nada bien la parte tediosa, que es nada eficiente en fin, organismos oficiales, ayuntamientos. No llevo muy bien tampoco ese tipo de arquitectos que tienen que ser amigos de los políticos. No, yo creo que ese amiguismo al final te lleva a no esforzarte en lo que es en tu propio trabajo, ¿no? Y es un poco el camino a la mediocridad, porque al final no estás pendiente de tu proyecto, estás pendiente de tus relaciones. ¿Hay algo que no estás dispuesto a sacrificar para conseguir tu objetivo marcado profesionalmente? Sí, claramente, mi vida privada. ¿Qué hay de especial en ti que te hace diferente del resto de tu sector? No sé, quizá mi ilusión, bueno, no es que los compañeros no tengan ilusión, pero quizá mi pasión. Quizás yo soy más, bueno, no lo sé si soy más o no, pero quizás yo hago un proyecto y le pongo mucha ilusión y no me importa que me den las 8 de la mañana porque tengo al cliente a las 9 y yo he estado sin dormir esa noche. A mí eso no me preocupa porque me apasiona. Luego, curiosamente, a lo mejor el proyecto no es del encanto del cliente o hay matices que no le gustan. Creo que a lo mejor lo que me diferencia es que yo ahí no tengo ningún problema, me quito la chaqueta, me remango las mangas y empiezo de nuevo. O sea, es el no querer conocer la derrota, el decir, no, venga, bueno, no lo he hecho, no importa, tendrá sus razones por las cuales no le ha llegado a gustar. ¿Qué hay que hacer? Eso es el never give up, quizás es un poco mi... Sí, esa podría ser la diferencia. ¿Qué significa la palabra fracaso para ti, Ismael? Ay, me has cogido con lo de antes. Pues, bueno,
los primeros años lo llevaba muy mal, no entendía el porqué. Luego vas relativizando y cuando lo vas relativizando y vas comprendiendo que cada uno tiene sus razones, que pueden ser subjetivas, incluso el que te engaña, empiezas a vivir con más tranquilidad con el fracaso. Entonces el fracaso como tal ya no es una palabra, es que fíjate cómo suena más fonéticamente, fracaso. Está muy bien elegida la palabra, pero cuando aprendes a vivir con ella ya no te lo tomas como algo tan doloroso, sino más bien como el inicio de mañana. O sea, yo puedo mañana perder un proyecto, hoy, perdón, y mañana me levanto y una vez que ya he pasado ese momento de fracaso, todo lo contrario, lo que me despierta es para tener más hambre y más ganas. Sin fracaso no estaría donde estoy. Y bueno, no te voy a contar lo típico de si cuando te caes, te levantas, pues claro, te caes, te levantas, pues quédate ahí a ver cómo te va a ir. Pero es sobre todo que no te afecte mentalmente, que tu siguiente proyecto entres con un hambre que digas, esto no me vuelve a ocurrir. Eso es el fracaso ahora. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Mira, quizás un poco el que me cueste, al mismo tiempo que intento ser tan vehemente, me cueste hablar luego de lo que realmente siento. De mi interior, quizás, un poco por educación y demás, nos enseñaron a mi hermana y a mí a ser más, no cerrados, pero a no compartir tanto tus verdaderos sentimientos y quizás eso me cueste y eso se nota porque al final tus amistades, tus relaciones se quedan un poco cojas. ¿Crees que tu carácter te haya ayudado a ser quien eres hoy? Ni para lo bueno ni para lo malo, creo que sí, totalmente. Hay gente que es talento, hay gente que es posición social, hay gente que es fuerza, pero sí, yo creo que el carácter es quizás mi arma. ¿En qué te has superado y a qué has tenido que renunciar? He tenido que renunciar posiblemente a ser un mejor arquitecto. Mi vida personal para mí es fundamental. Para mí vivir, o sea, trabajar y no disfrutar del resto de las emociones de la vida no tendría ningún sentido. Quizás tendría que haberme sacrificado mucho más para ser un gran arquitecto. Cuando yo empezaba yo recibí una oferta de trabajo del estudio de Santiago Calatrava, que bueno, en aquella época era un top 5 mundial, y tenía un estudio en Valencia y decidí no irme porque bueno, iba a ser allí la cola del gato y yo tenía mi pequeño estudio y disfrutaba de mi camino desde mi casa con mi coche por la costa, por la playa, viendo el mar, y renunciar a eso, a esa sensación cada día, no me lo podía permitir. Me lo habría echado en cara toda la vida, no habría sido feliz. Y entonces, claro, pues quizás, seguramente no he llegado a ser arquitecto tan bueno como podría haber sido, pero sí puedo decirte que soy un tío muy, muy feliz. ¿Qué es la felicidad para ti? Pues mira, yo ahora estoy muy bien. Y si estuviéramos en horario para los niños, diría que estoy de madre. No, estoy bien. O sea, para mí la felicidad es no disfrutar de cada instante, porque es imposible, porque hay veces que no tienes la cabeza donde la tienes que tener, pero sí cuando haces algo que te gusta, pues en ese momento simplemente quedarte ahí. Y eso sí, no arrepentirte, porque entonces continuamente tu felicidad se va a ver machacada por todo ese regret, ¿no?, que hay, ¿no? O sea que yo creo que sobre todo es aceptar las cosas como vienen y lo que encima se te regala, dale gracias, ¿no? ¿Ha habido alguien que te haya inspirado, que te haya servido de inspiración? Bueno, yo tengo la suerte de contar con una familia que me ha ayudado mucho en ese sentido, pero mi tío en concreto es un personaje especial que de pequeño, quizá en mi entorno no había tanto universitario, yo vengo de una familia más humilde y mi tío pues era un tipo con sus carreras, que siempre me empujaba al deporte, a estudiar, a la rebeldía, Sí. Podría ser uno. A lo mejor mañana en la entrevista te digo otro, pero oye... ¿Qué tiene que pasar para que un día tuyo sea inolvidable? Un día de estos de series tipo Suits, de estos que ocurre de todo. Pues bueno, pues un día así, ¿no? A mí me gusta que sea un día que tenga de todo. Que te levantes, que tengas un super proyecto, luego tienes una super reunión, luego estás con tu equipo, hay sincronía, hay buen rollo con la gente de tu estudio, tienes una comida para un futuro proyecto, te da tiempo a hacer algo de deporte, llegas a casa, te duchas y te vas a un sitio chulo a cenar y a celebrarlo con una buena copa de vino. Si tuvieras que describirte en una sola frase. Una sola frase que no puede ser muy larga.
porque entonces le haría trampas. Sería pues que yo he nacido para disfrutar de la vida. ¿Qué tipo de personas te asustan más, Ismael? Las personas que emiten juicios sin conocer. Si pudieras empezar de nuevo, ¿qué harías diferente? Pues mira, me tomaría ciertas cosas con menos tensión. A veces lo das todo por conseguir algo, no me refiero solo a nivel laboral, sino en tu vida personal. Buscas la perfección, buscas tal, y luego te das cuenta que no es tan importante, que no pasa nada, que todo el mundo comete errores, que a veces cuando los cometen ni se dan cuenta. Y cuando lo has hecho muy bien, es un error. Entonces, creo que me tomaría las cosas con mucho más tranquilidad y con más empatía, que a veces me ha faltado con mi gente más cercana. Un poquito más de calma, menos exigencia. Yo creo que eso me haría hoy día estar mejor conmigo. ¿Qué importancia tiene el amor en tu vida? Bueno, el amor, fíjate si tiene importancia, que yo he vivido el amor de muchas maneras. El amor hacia las personas, hacia las cosas, hacia mi profesión, yo lo he vivido de una manera plural, por decirlo de una manera elegante, hasta hace muy poco. Y yo he sacrificado mucho, de verdad, por ser fiel a esa manera de amar. Incluso cuando la corriente en mi vida, o la gente de mi edad, pues cogía y tenía un camino normal, como era casarse, tener niños a una edad, yo decidí no hacerlo porque vivía el amor de otra manera. Y hasta el punto de que he sido fiel a ello hasta que lo he sentido. Y justo ahora me ha cambiado, ahora justo al revés. Ahora fíjate si es importante que ahora en este año yo me he casado. Enhorabuena. O sea, gracias. Estoy todavía dándole vueltas porque ha sido hace nada. Y fíjate, ahora vivo el amor de otra manera, ¿no? Y, o sea, que lo vivo con mucha ilusión porque ahora voy a vivir lo que ellos vivieron antes, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo más bonito, más emotivo que guardas y te gusta rememorar? Mira, pues al hilo de lo que hemos hablado antes, creo que un recuerdo precioso fue hace como un año y fue en el momento en el que le pedí la mano a mi chica. Porque fue un momento muy especial, fue un momento inesperado, con muchísima gente y en un momento de Navidad y con una música especial y bueno, y con muchísima gente. Yo, que me cuesta tanto expresar sentimientos en público, creo que me bebí todas las copas de champán que había, pero todas las que había en la fiesta, todas, y todas las que quedaban a medio, y cogí fuerzas y me encantó. Y hoy lo vivo de una manera maravillosa todavía. Qué bonito recuerdo. ¿Y el más triste? Los tristes ya están olvidados. Ya han pasado a la depuración. ¿Hay algo que hayas deseado realizar desde hace tiempo? ¿Y cuál es la razón por qué no lo has hecho aún? Es muy ambicioso y que si no hubiera habido esta pandemia, a lo mejor sí lo estaba realizando. Y es un viaje en el que, bueno, sí necesito tiempo, pero es una vuelta al mundo. Es una vuelta al mundo. A mí viajar es una de mis pasiones. Y claro, una vuelta al mundo, viviendo esa sensación de Willy Fogg, tal igual. Bueno, planificado cada país, cuántos días. Y creo que después de esta pandemia lo voy a conseguir hacer. ¿Alguna vez tu realidad ha superado tu mejor sueño? Sí. O sea, yo vivo una vida maravillosa, en el sentido de... maravillosa, que no estoy dando ningún tipo de curso de que yo tengo problemas como todo el mundo, pero supera mucho lo que yo imaginaba de pequeño que iba a ser. O sea, la realidad supera mi ficción, sí, con creces. Para ti, ¿en qué se diferencia vivir y existir? Es que existir, para mí es vivir. Es lo que vayas a hacer, hazlo bien, hazlo con ilusión. Y si lo haces mal, pues te ríes luego y ¿qué vas a hacer? Pero es que si no, no te deja huella. Vivir es eso, que tengas huella, ¿no? Que tengas recuerdos. ¿Qué es lo que más detestas en una persona? Yo creo que me reitero en lo que te comentaba antes, la gente que prejuzga, la gente que no da una oportunidad, que no escucha, la gente que no escucha. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu infancia? Fíjate, al mismo tiempo, lo que más me gusta de mi vida ahora. Cuando era pequeño, creía que no había límites. Era súper rebelde, era inconformista. Ahora sé que hay límites y me gusta traspasarlos. Pero la sensación de saber que no hay nadie ni nada que te diga no, eso es un recuerdo muy bonito. ¿Cuál es el recuerdo de tu infancia que tienes más vivo en tu mente? Mi madre, mi hermana y yo habíamos hecho como un super equipo. Mi
Mi madre trabajaba todo el día fuera y cuando volvía, pues entre los tres, pues hacíamos la comida y íbamos al videoclub, cuando había videoclubs, y la película, y luego la cambiábamos, cogía yo la bici, la película que habíamos alquilado, iba a otra casa y la cambiaba por otro, y ahí íbamos cambiando y veíamos, pues a lo mejor alquilábamos una, pero veíamos 7 películas el fin de semana. Esos recuerdos son muy bonitos. ¿De qué miembro de tu familia has aprendido más? Mi madre me enseñó a ser honesto. Mi padre a sus formas también me enseñó cosas, quizás con otro tipo de hechos, pero yo creo que la honestidad de mi madre y la manera en la que mi hermana tranquilamente, cuando le cuentas una situación, está ahí, simplemente no juzga, esa tranquilidad hoy día no la ves. Entonces yo creo que sí, que quizás esto. ¿Al día de hoy mantienes relación con tu familia? Sí, ellos viven aquí cerca, viven en Fuengirola. Con mi padre tengo una relación así que nos vemos de vez en cuando, no es tan fluida como antes. Con mi hermana sí, porque ahora he tenido la primera cercanía al nuevo amor, que es que he tenido una sobrina. Y entonces, pues ahora tengo mucho contacto con ella. Es curioso porque yo estoy viviendo cosas que se me presuponían vivir hace años, pero qué bueno que se quedaron apartadas para este momento. Entonces sí, con mi hermana y con mi madre sí tengo más relación, ¿no? ¿Y con tu padre? ¿Te gustaría de alguna manera tener más relación? O... Sí, porque mi padre y yo al final tenemos una relación en la que somos más amigos. Es una relación casi de amistad y sí, es verdad, hemos perdido un poco de relación últimamente y me gustaría recuperarla. Porque, hay una época en la que asumes y aceptas a los demás como son, y a partir de ahí pues ya lo que toca es jugar con las cartas que tienes, ¿no? Si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿cuál sería? Yo creo que esos momentos en los que he hecho las cosas corriendo, con ansiedad, porque no te da tiempo a hacerlo todo, esa sensación luego es muy frustrante porque sin querer luego, como solemos decir en el sur, la pagas con los demás. Entonces, esa sensación de luego haber terminado algo con tu mejor intención, pero que al final te has enfadado con tu pareja o con tus amigos, sin que ellos tuvieran ninguna culpa, pues esa sensación sí es muy amarga. ¿Alguna vez perdiste la paciencia? Cienes y cienes de veces, muchas veces. Cada día menos. ¿Qué consideras un lujo en esta vida? El tiempo. ¿Tú crees que existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos? Lo creamos, ahora mismo lo estamos escribiendo. El hecho de tener la entrevista hoy, que no estaba en la agenda y ha aparecido, ¡boom!, ya cambia el resto. ¿Cuál es tu mejor cualidad? Sonreír, ¿no? Sonreírle a la vida y relativizar y ser optimista. Creo que es importante digerir bien lo que te llega. Y si estás en una casa que acabas de terminar, pero hay un problema, pues arreglarlo, pero que no te quite el día, que no te quite la sonrisa. ¿Qué momento de tu vida es el que más te ha marcado? Fue esa época en la que aprendimos a salir adelante, a salir del entorno en el que yo estaba y a aspirar a otras cosas y a no tener... Eso te ayudaba a no tener miedo, con lo cual la meta me la ponía yo, ¿no? ¿Qué es la amistad para ti? Es una forma de vida y tiene muchas variantes. Un amigo no tiene por qué exigirle al otro o verse con el otro todas las semanas, pero sabiendo que somos amigos, tú ya estás pleno. No hace falta más, lo ves, habláis y al minuto hay una calma, una paz. Es eso. ¿Qué más valoras en un amigo? De nuevo, que no te juzguen, que te dejen ser como eres, que te toleren. ¿Qué huella quieres dejar en este mundo, Ismael? Bueno, como soy arquitecto tengo que decir que mi obra, ¿no? Está bien. Algo de mi obra no está mal. Pues sí, yo creo que mi obra, que me recuerden por esa sonrisa, que me recuerden por cómo le he sonreído a la vida o cómo le hago el pase de torero cuando llegan los problemas y entre amigos pues nos reímos de esa situación. Yo creo que sí. Si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero, ¿qué te gustaría decir en 30 segundos? Pues creo que al final hay que tomarse las cosas con la tranquilidad que salga de ti. Haz las cosas como las sientas. No pasa nada porque te equivoques. Mañana las vuelves a hacer de nuevo, pero sé auténtico.
Deja de copiar a todo el mundo, deja de seguir a influencers, deja de repetir lo que los demás hacen. Hazlo tú. Pruébalo. Esa sensación es muy cool. Oye, lo hago a mi manera, aunque además haya salido horrible, pero esta es mi forma. Y luego lo vas cambiando. No hay problema. ¿En qué momento de tu reciente pasado te has sentido más vivo y más apasionado? Cuando vas conociendo lo que te otorga la vida, por lo que tú vas consiguiendo, es decir, vas evolucionando en tu vida, en tu trabajo, y de repente adquieres cosas para las que no te imaginabas que podías llegar a tener. No me refiero solo a lo físico, me refiero a estar en un rincón del mundo y estás metido en un volcán y estás subiéndolo y estás diciendo, wow, ¿cuándo me imaginaba yo que iba a estar en Islandia subiendo un volcán? Esas sensaciones de ver que puedes conseguir lo que quieres, eso es maravilloso. Y eso yo creo que a mí me llegó en los 30 y algo, 30 y pico años. Era adquirir todo aquello que estaba en el mundo. ¿Qué tan importante es el sexo para la vida? ¿Es algo verdaderamente importante para ti? Ay, esa pregunta sí es chula, ¿eh? Pues sí, el sexo es fundamental. Desgraciadamente, el que diga lo contrario, creo que coge un camino, más el de existir que el de vivir, ¿no? Sexo es vivir. Yo he vivido el sexo de muchas maneras, porque como mi vida ha sido bastante plural, como te decía, he vivido el sexo de una manera de la cual no me arrepiento, me encantó, maravilloso, y ahora estoy viendo el sexo de otra manera, de una manera más comprometida en una relación. Hay algo que te conecta del sexo a la parte de vivir, que es la de sentir, la de desear, la de emocionarte. Eso es sexo. Sexo no es solamente para mí el proceso en el que los hombres engatusábamos a la mujer y la llevamos a la cama. No, no, es el mismo proceso. El proceso en el que tú lo estás ya luchando y consiguiendo es sexo. Eso es una manera de sentirte vivo. ¿Qué ha significado para ti el 2020? Profesional ha sido una ralentización, hay proyectos que están aparcados, pero luego, sin embargo, a nivel personal ha sido y doy gracias a Dios de que no tenemos... Yo he pasado el COVID, pero no lo he sentido realmente. O sea que tengo suerte y en mi casa no hay nadie enfermo. Con lo cual puedo decir que a nivel personal para mí ha sido muy bueno. Yo tenía por ese estrés de trabajo una tensión altísima, ahora tengo una tensión buena. Saco tiempo para hacer otras cosas. Mi propio trato con mi gente, creo que sí, es mejor porque ahora dispongo de la tranquilidad de poder hablarles, porque los tiempos ahora son mayores para hacer cada cosa. Ya te digo que me he casado incluso, o sea que para mí, muy buen año para mí ti. ha sido un año maravilloso dentro de la situación que es bastante crítica, ¿no? ¿Qué consejo darías a un emprendedor o un futuro empresario? A que haga las cosas a su manera. Que sí, que asalariado te da una seguridad, que te da una nómina, que como empresario va a ganar muy poco al principio, pero es muy sexy hacer las cosas a tu manera. Y eso para mí no tiene precio. ¿Cuál es la clave del éxito para ti? Disfrutarlo, disfrutarlo. No importa que el éxito sea ganar más dinero, hacer un gran proyecto o ser más reconocido. Lo que hagas, disfrútalo tú, porque entonces tú sí vas a tener éxito. Pues muchísimas gracias una vez más. A ti, muchas gracias a ti, de verdad. Ha sido muy chula la entrevista, ¿eh? Gracias, gracias.